Hola, ¿qué tal? Soy Diana Romano y me dedico a facilitar y habilitar una mejor calidad de vida de las personas a través del método Feldenkrais. Hola a todos, hola Diana, ¿cómo estás? Yo muy contenta de estar con vos acá. Yo también, porque realmente vale la pena difundir y hacer conocer este trabajo tan valioso como es el método Feldenkrais. Así es. Hoy lo que vamos a hacer juntas es charlar un poco sobre el método, charlar un poco sobre vos, para, como bien dijiste, difundir esta herramienta que tanto bien ha hecho a la gente a lo largo de los años. Así que me gustaría que nos contaras primero un poquito más de vos, quién es Diana Romano, además de lo que ya nos acabas de introducir. Bueno, yo soy asistente de entrenadores del método Feldenkrais, graduada en 1998. Tengo dedicación plena desde entonces. Esta fue la primer camada de profesionales hispanoparlantes del mundo. Hasta ese momento el método Feldenkrais se conocía en pocos países como Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Australia. El método nació a partir de una dificultad concreta que tuvo Moshe Feldenkrais con sus piernas, con sus rodillas. Él era físico, estudió en la Sorbona, trabajó con el matrimonio Curie en el momento en que se estaba descubriendo todo lo que era la radioactividad. Y como era muy deportista, tuvo un accidente una vez, se lastimó una rodilla y lamentablemente nadie lo podía ayudar. Tampoco quiso operarse para no fijar esa pierna y al tiempo se lastimó la otra rodilla y ya era mucho más complicado, especialmente porque se le dio esta situación en un momento que estaba huyendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial desde París. Y eso lo puso a él en clave de alerta realmente porque se dio cuenta que no poder caminar y estar con un cuerpo disponible para la acción era un tema de sobrevivencia. Interesante, ¿no? Cómo de pronto él, por una experiencia personal, termina encontrando en muchos de sus saberes una forma de, en algún punto, sanarse y además ponerlo al servicio, ¿no? Porque podría haber quedado solo en él y sin embargo él arma un método que Así hace es. tantos años que está circulando. Es Y que era, sí, sí, era muy, muy consciente de lo que le estaba pasando y de la gran falencia que era estar imposibilitado para sobrevivir. claro, Era un tema de sobrevivencia. interesante. Y ya entrándonos un poco más en el método en sí, ¿nos podés contar cómo es este trabajo, qué consiste? Sí, es un método único en su género. ¿M? No se lo puede agrupar ni encajar en las técnicas corporales tradicionales como el yoga, el tai chi, la gimnasia consciente. Recién en los últimos años se fueron difundiendo los alcances y resultados de este trabajo y es ahí cuando uno se da cuenta que el método toma el movimiento como instrumento para todo aquel que desee un desarrollo personal, mejorar su calidad de vida y acceder a niveles superiores de conciencia. Permite a las personas descubrirse, refinar sus acciones y pensamientos, como así también a potenciar sus habilidades. Esas habilidades que por lo general están ocultas y ni siquiera son imaginables de lograr. Wow, parece magia, te escucho y parece magia. Y Así cualquier se, persona, así se vive como mágico, como te digo, magia. las clases se viven como magia. Sí, Perdona, ¿qué si de decías? Sí. hecho ustedes quienes estén viendo esta grabación van a los testimonios en las redes,
van a escuchar por las propias personas lo mágico que son estos resultados. Y bueno, hablando esto de los testimonios y de la gente, ¿no? ¿Quiénes pueden practicar el método Feldner? ¿Qué público está dirigido este método? Hay un público muy, muy, muy amplio. Viene mucha gente que tiene dificultades, dolores, que quiere mejorar su vida, que son la mayoría. También vienen personas con dificultades serias, neurológicas, por ejemplo, chicos con parálisis cerebral. Y así también vienen atletas de alto rendimiento que quieren aún más mejorar su performance, ¿sí? Ya. Así que es un trabajo que se aplica a quien quiera realmente mejorar y descubrir su potencial. Vos recién mencionabas sobre el alcance también a niños con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, de pronto se me viene como esta idea de, aunque el cuerpo esté, aunque el cerebro, perdón, esté quieto, por decirlo de algún modo, hay algo en el cuerpo que permite igual entrar en esta danza, ¿no? En esta entrega, como si Sí, la conciencia pudiera igual atravesar las dificultades, ¿no? así es, Erika. Qué interesante. Realmente es muy interesante tu comentario porque todos podemos aprender y mejorar. Ese es el gran valor que rescata Moshe y que dice, bueno, el ser humano puede aprender. Con Mm, eso podemos cambiar un montón de situaciones, eh, complicaciones que nos impide vivir con calidad. Y es qué bueno. justamente a partir del aprendizaje, sea cual sea la capacidad de las personas, está la posibilidad de cambiar. Y este público al que está dirigido, ¿cómo llega al método? No solamente a tus clases, sino en general, ¿cómo se acercan al método? Por lo general es de boca en boca. Es a través de gente que experimentó el trabajo y logró cambios muy deseados, que lo recomienda a amigos. También llegan a mi estudio personas que fueron, digamos, sugeridos a través de sus médicos o psicoanalistas que les han aconsejado venir a probar el método. Son personas, algunos con dolores crónicos de columna, cuello, cintura, gente con traumatismos y lesiones viejas que la kinesiología tradicional no ha podido resolver, que van renovando las 10 sesiones que receta el traumatólogo, pero que no resultan nunca suficientes, ¿no? Eh, Personas que padecen de ansiedad y de estrés y que se ve reflejado en su manera de moverse. Personas que quieren entender por dónde pasa la idea de la buena postura y que no logran estar cómodos ni siquiera cuando caminan ni cuando están sentados. Que se dan cuenta que carecen de esa fuerza en el esqueleto para poder alinearse. Frecuente el interés que toman las clases los músicos, los bailarines, los kinesiólogos, los profesionales que tienen inquietudes y que desean mejorar. En principio, ellos personalmente, y a su vez encontrar recursos para su propia práctica. Estos conocimientos luego son llevados a su propia actividad generando cambios notorios en alumnos o pacientes. Te digo la verdad, Erika, este método es un excelente aporte a la vida moderna, despertando la curiosidad de los que lo probaron todo y que siguen sin entender cómo resolver su incomodidad corporal. Muy interesante esto que mencionás, cómo profesionales de otras áreas, quizás nada tengan que ver con tener que poner el cuerpo, como lo podemos entender, igual a través de aprender el método, su desarrollo ya cambió, ¿no? En Totalmente. algún momento, me acuerdo en nuestro trabajo juntas, hemos pensado en los fotógrafos que tienen que cargar o camarógrafos que tienen que cargar peso,
y así cómo es, después a través del método pueden reorganizarse para que su labor no les genere ninguna crisis en el cuerpo y que si ya la tienen puedan alivianarla o, sí, eso, ¿no? Como alivianarla, aflojarla y entender cómo conducir su cuerpo para una mejor labor. Está buenísimo. exacto, es así, es así. Moshe creó diferentes metodologías dentro del gran título del método Feldenkrais. ¿Cómo son las clases? En realidad hay dos modalidades de Modalidad. trabajo, son modalidades. Las dos apuntan y tienen el mismo criterio, apuntan a lo mismo, ¿sí? Bien, Hay dos modalidades, como te decía. Una es la autoconciencia a través del movimiento. Se la dice vulgarmente, la llamamos vulgarmente ATM. Y la otra es la de integración funcional. Las ATM generalmente son para grupos y hay bien, cientos de clases, todas diferentes. Gran porcentaje de las clases son acostados en el piso para poder neutralizar el esfuerzo y el estado de alerta corporal que requiere la adaptación bien, cuando no hay un ajuste correcto. Entonces uno se adapta a la fuerza de la gravedad. Se bien. pautan consignas que cada alumno va probando y resolviendo como mejor puede. Mm, Eso es el grupo de autoconciencia a través del movimiento. bien, Y las integraciones funcionales son ya clases individuales y por lo general se usa una camilla específica que se llama la camilla Feldenkrais, es una camilla ancha, baja, donde el profesional puede interactuar con el alumno de una manera muy orgánica, muy fácil, muy cómoda y poder entrar a a encontrar esos puntos de conexiones con toques mm, suaves y muy profundos. De esa manera le va mostrando a la persona las conexiones articulares que hay en el esqueleto. bien. El término integración funcional, Moshe lo tomó de las matemáticas para referirse a cómo se construye a integrar las diferentes partes del esqueleto. Las dos modalidades, como te dije antes, tienen el mismo criterio, es decir, crear las condiciones necesarias para evocar y rescatar las habilidades corporales que están ocultas y que el alumno pueda darse cuenta de que tiene todas esas posibilidades de contar con un cuerpo que puede llegar a ser muy cómodo y hábil, que pueda estar listo y organizado para salir a la acción sin tener que recurrir a reacomodaciones o rodeos previos para entrar en la acción. Las dos modalidades, como te dije antes, tienen el mismo criterio, crear las condiciones necesarias para evocar y rescatar las habilidades corporales que están ocultas y que el alumno pueda darse cuenta de que tiene a su mano, a disposición suya, todas esas posibilidades. Vos mencionás el término habilidades ocultas, ¿no? Y en Sí, realidad es como lo pienso desde mi lugar y digo, claro, ocultas a la conciencia. Es como si las tuviéramos totalmente. en la nuca, ¿no? Como no las puedo ver, entonces no existen, pero a través de estas dos modalidades es como si se abriera una nueva puerta de la conciencia y Claro, accedemos a esa sabiduría que ya tenemos. que ya está, que de alguna manera se ocultó, fue dejada de lado, no se recuerda con facilidad. Cada clase, Erika, está diseñada para que las personas puedan moverse con eficiencia, habilidad y comodidad. No es solamente resolver dolores o restricciones en el movimiento. Y como podrás darte cuenta, todo esto no se puede ni copiar ni leer de los libros, se debe experimentar. Recuerdo cuando empezamos a trabajar juntas esa frase. Yo te preguntaba, pero ¿cómo es el método? Y vos me decías, hay que experimentarlo. Y bueno,
un poco este encuentro de hoy busca de algún modo poder poner en palabras lo que es el método para invitar a la experiencia. Así Porque es. si bien, como vos Ujú. decías, en los últimos años ha tomado mayor notoriedad, sigue, me parece, haciendo falta hablar de esto para que llegue a más gente, que se sientan convocados y convocadas para venir a poner el cuerpo y la conciencia para que desde lo oculto pase justamente a lo consciente, ¿no? Por Así eso yo es. me quedaba siempre con esa frase de hay que experimentarlo. Así que bueno, ya desde ahora les vamos diciendo, vengan a experimentar el método, que no van a salir igual que comentaron de Yo seguro. te lo aseguro eso. No me cabe la menor duda sobre eso. Es hermoso, la verdad. Y vos recién decías entonces que teníamos dos modalidades con una misma finalidad. Pero, ¿cuál sería entonces el factor o el criterio por el cual el alumno o vos como facilitadora eligen uno u otro método, modalidad, perdón, para llevar adelante? Bueno, va a depender de las necesidades y situaciones de cada persona. Bien. Eso, eso se tiene que evaluar con cada uno. Por lo Mm, general, se dan a los niños las integraciones funcionales, ¿sí? bien, Personas también que atravesaron una cirugía o que han tenido un accidente, que necesitan como un cuidado muy, muy suave, contenedor, respetuoso, personalizado. personalizadísimo, ¿sí? Y muy respetuoso para poder hacer que lo que haya ocurrido en ese cuerpo quede a un lado y empiece a aparecer lo posible, lo que está oculto, ¿sí? Bien. Bueno, en esos casos entonces iniciaríamos con una integración funcional y luego podrían, si les interesa, integrarse a los grupos de ATM, de autoconciencia por el movimiento, que son grupos con una rigurosidad de trabajo increíble, como todas las semanas toman una clase para seguir aprendiendo de ellos y de las opciones que ofrece este trabajo, ¿no? Van realmente desarrollando sus capacidades. Hay un deseo y una pasión, te diría, por este trabajo que lentamente se va construyendo. Siguen con la curiosidad y el interés de saber más y más. Todas las clases son diferentes, siempre hay un tema para desarrollar y un nuevo desafío para presentar al sistema nervioso. Y todo el mundo lo entiende así. Vienen a ver cuál es el desafío de la semana, ¿sí? En todas las clases aprenden algo, descubren algún dato, alguna conexión o alguna posibilidad de mejorar su autoimagen. Esta autoimagen es la que nos da la seguridad y la amplitud de opciones que tenemos en nuestros movimientos cotidianos. Claro, porque a través del método no es que se busca que nos convirtamos en superpoderosos, sino Para en nada. realidad llevar estas prácticas a la vida diaria. Así es. Independientemente de, como vos decías, ¿no? Personas con alguna cuestión muy particular que requiere quizás de otro desarrollo, de otros tiempos, me parece interesante pensar o entender de lo que vos decís, cómo llevar esto a la vida diaria. No estar Exacto. practicando para hacer alpinismo. Es, che, ¿cómo puedo abrir una alacena y sacar de ahí algo sin hacer un mayor esfuerzo? No, pero esto que decís vos, sin llevar esto a hacer alpinismo, habilita a la persona Sí, con mucha más refinamiento para poder escalar, por ejemplo, si le interesa totalmente. escalar. Pero lo pienso desde un lugar que también es para algo rutinario, como no solamente pensar en la Totalmente. máxima, Sí, sino en, bueno, puedo hacer esto para mejorar así mi es. día a día y mi vida diaria, ¿no? Y eso también es interesante porque no es, como decíamos, no es yoga, no es pilates, no es otro tipo de gimnasia, aunque
los profesionales puedan tomar herramientas del método para sumarla. Entonces, todo esto me parece como una conversación interdisciplinaria que termina llevando a cómo el método puede ramificarse en la vida diaria y también en otras profesiones. Eso, insisto, me sigue pareciendo como novedoso, ¿no? En esto de lo Hermoso. único en su género, como vos también Así siempre es único, describís. sí. Y si tuviéramos que ver un poco cómo se crean ciertas condiciones dentro de las clases para generar estos cambios que la gente efectivamente puede lograr y alcanzar. Claro, bueno, una de las primeras indicaciones, propuestas, es que los movimientos que se vayan a probar sean sin forzar, Mm. sin, sin ser lo habitual como se manejan en una clase de gimnasia. Acá se entra en otra modalidad. Hay que salir de los estados habituales de ansiedad y compulsión para poder entrar en un estado de observación y tomar nota de cómo hago lo que hago. ¿Sí? No es hacer por hacer mecánicamente y 100 veces eso, nada que ver. Claro. Es empezar a probar un movimiento lo más suave, lento posible. Esa es la primera indicación. Esa indicación es siempre recordada para todo el mundo, porque tenemos esa compulsión a los movimientos habituales que tenemos. ¿Sí? Bueno, lo primero es eso, bajar, bajar, bajar la, la necesidad de hacer por hacer. Perfecto. Es sin fuerza de voluntad, sin exigencias y no se busca ninguna destreza atlética. Mm. Tampoco se busca que sea enérgico, nada es enérgico, no se propone llegar a ningún lado. No hay nada para demostrar a nadie. Yo soy mi propio parámetro. Yo me observo cómo empieza la clase, cómo estoy en la clase al principio y cómo eso es un proceso que va cambiando mi manera de hacer la acción y mi manera de estar en el mundo, ¿sí? Es decir, se propone llegar a movimientos suaves para ir gradualmente observando, sin obligarse a saltear datos del entrenamiento, del movimiento. Además, esos resultados en lo físico, concretamente, luego se va desarrollando una capacidad que me permite discernir cuál es la calidad del movimiento. ¿Qué quiere decir calidad del movimiento? ¿Son movimientos seguros? ¿Dónde encuentro el apoyo, el soporte para moverme? ¿Es un movimiento que lo siento suave? ¿Me doy cuenta cómo me muevo para poder detenerme y revertir ese movimiento en cualquier momento de su accionar? ¿Puedo refinar ese movimiento? ¿Puedo entender y percibir la potencia interna que me ofrece el esqueleto? Bueno, como docente, te aclaró Erika, todos estos datos son principios que yo los aplico permanentemente en todas las clases. Me interesa mucho que el alumno entienda y pueda percibir los principios biomecánicos que tiene cada movimiento. Saber, conocer y poner nuestras acciones con toda la claridad de las leyes básicas que tiene la física. ¿Mm? Interesantísimo. Clarísimo. Perfecto. Nada que agregar. Me encantó. Es interesante porque yo te escucho y pienso, ¿no? Como muchas veces uno va a una actividad física y es como hay un objetivo y tenés que hacer esto y te dan, bueno, la misma rutina en un gimnasio, la misma rutina para todos, sin importar tus condiciones, tus habilidades, cómo estás hoy. Y de pronto te escucho hablar y digo, primero como tomo como una premisa de, bueno, hoy es hoy podés esto y tener conciencia sobre el cuerpo, ¿no? O sea,
como si de pronto nunca nos hubiéramos sabido cómo movernos, ¿no? Como te Así digo, que es, nos movíamos ¿sí? mal siempre entonces. ¿Qué pasa? Que nadie nos enseñó a movernos. Claro, Desde ya que todos nos movemos como mejor lo hemos logrado a lo largo de nuestras vidas. claro, Moshe describe un circuito, ¿sí? Un circuito de 4 elementos que se interlazan permanentemente. Es el bien, esqueleto, los músculos, el sistema nervioso y el medio, tanto cultural como así también de la fuerza de la gravedad, ¿sí? Estos elementos interactúan desde el nacimiento hasta la muerte. Y bueno, cada uno armó como pudo su vida, sus movimientos, que, que les resultaron, claro. hasta algún momento en que les dejó de resultar. Feldenkrais como físico supo poner en juego leyes claves que hacemos uso en cada clase, que al percibirlas y tenerlas en cuenta, inmediatamente reorganizan el movimiento, optimizando la dirección, tiempo, uso del espacio y calidad. Bueno, ok. Lo siento como un poco abstracto. ¿Hay algún ejemplo que podríamos pensar para bajarlo más a tierra? Sí, sí, cómo no. Se puede percibir, por ejemplo, en el caminar. En Bien, cada paso que doy, el pie de atrás empuja el piso, accionando una fuerza hacia el piso, que a su vez el piso devuelve esa fuerza igual y opuesta, y esa fuerza entra en los huesos largos de la pierna, llegando al sacro, sube, 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 hasta llegar a la cabeza y me permite avanzar, ¿sí? Desde la física eso se llama acción y reacción, que se da en simultáneo, permanentemente. Ahora, cuanto más diferenciado yo tenga los apoyos de mis pies, mejor voy a lograr direccionar esas fuerzas, generando mucha liviandad y ligereza al andar. Ahora, es interesante intentar usar el pie apoyando distintas partes y notar que el movimiento que sube por cada pierna entra y repercute en forma diferente. Todo esto lo pueden probar cada uno por su cuenta. Va a llevar unos minutos nada más y observemos cómo pisamos y cómo el piso devuelve esa fuerza. bien. Cuanto más diferenciado estén todas las posibilidades que tenemos de apoyar cada pie, vamos a lograr mayor control y organización a su vez en nuestro andar. Ese estado de organización evita que el cuerpo haga compensaciones musculares, que es lo que habitualmente todo el mundo hace, ¿sí? Que son las que por lo general luego nos complican el cuello con dolores de hombros, de cinturas, molestias en las rodillas. En cada clase se busca que el sostén del esqueleto sea eficiente, que podamos recuperar el soporte más puro posible, bajando notoriamente el tono muscular. Es ahí donde podemos pensar e imaginar el esqueleto y podemos hablar de la musculatura tónica. Es esa musculatura que necesitamos, que es la más profunda de toda, la que envuelve el esqueleto y que provee el tono muscular. Y a su vez es la que me permite ir alineando en dirección a mis objetivos, mi esqueleto, ¿sí? Esta es la manera que tenemos para cancelar la fuerza de la gravedad en la vida cotidiana. Son las condiciones mínimas necesarias para que el cuerpo se organice.
como docentes, te vuelvo a repetir, tenemos la responsabilidad de que todos estos datos estén en cada lección de cada ATM, de cada autoconciencia a través del movimiento. Se me viene una imagen de cuando una persona tiene una lesión en la pierna, hablando de Moshe, y tiene que aprender a caminar de nuevo. Y no es lo mismo aprender a caminar en la infancia, cuando no sabes cómo es, que de pronto de grande, con más conciencia sobre lo que aprendiste, por lo menos, y ciertos temores, ¿no? De volver a pisar mal. Entonces pienso que interesante una persona que tiene una lesión, específicamente para el andar puntualmente, cómo esta técnica y estos conocimientos podrían servirle para reaprender la forma de caminar y reaprender el andar en el mundo. Mira, Erika, es increíble cómo a los 80 años vos veías a Moshe dentro de las grandes formaciones que hacía, caminar, caminar, Mm. caminar, dando clase, dando instrucciones, observando a la gente. Él reaprendió para él mismo a través de la observación que hacía de los niños, ¿sí? Iba a los parques, analizaba datos de cómo era la evolución del desarrollo motor, tomaba nota, iba, probaba, escribía, analizaba y probaba, ¿sí? Así que realmente él reaprendió observando a niños, ahí a la base pura de cómo organizamos nuestro caminar. Y esto me lleva a preguntarte, ¿no? Entonces, si tuviéramos estos conocimientos eh, aprendidos antes, ¿no? O a la edad que sea, ¿nos podría ayudar a evitar tener lesiones entonces? Yo creo que sí, porque las lesiones aparecen cuando la musculatura de los grandes movimientos voluntarios, es decir, se involucra en los movimientos, pero están mal adaptados, ¿sí? Con el paso de los años, por lo general, las personas se van adaptando a las dificultades corporales y a los dolores, ¿sí? Empiezan las compensaciones. El cerebro se especializa en crear hábitos y no sabe exactamente cómo se originan esos movimientos. Esos hábitos o patrones pueden originarse a partir de un trauma o de una compensación muscular por falta de habilidad en los movimientos. No sé si soy clara. El Sí. cerebro tiene la capacidad de aprender y no es por repetición que logramos cambiar. Moshe decía, nada es permanente con respecto a nuestros patrones de comportamiento, excepto nuestra creencia de que ellos son así. Es como si la mente limitara a la propia mente. Exacto. Qué interesante. O sea, en definitiva, te escucho y digo, bueno, ok, tenemos una capacidad de aprender y cambiar. Sí, totalmente. Tan Por simple. supuesto que sí. Tengas la edad que tengas. Lo increíble es que no es desde el esfuerzo tratando de resistir, hacer Sí. más y con mayor intensidad que podemos mejorar. No. Por otro lado, tampoco se resuelve dando directivas de cómo alinearse o copiando modelos anatómicos ideales. Ese aprendizaje que viene de afuera es frágil y dura muy poco. Muchos piensan en entrenar musculatura levantando pesas, por ejemplo, para percibir fuerza y potencia interna. Esa fuerza interna solo aparecerá cuando se recupera el esqueleto organizado como fuente de la imagen de los movimientos. Qué interesante. Qué interesante. Espero que quienes nos estén escuchando digan hasta esta altura, qué interesante, voy a probar una clase. Bueno, hablamos recién de niños, hablamos también de personas con dificultades, hablamos puntuales como parálisis, etcétera, gente con
actividades de alto rendimiento. ¿Y qué pasa en ese tramo entre lo que es la adolescencia y ya personas mayores? Hablabas recién de Moshe hace 80 años, pero bueno, es como Moshe es Moshe, ¿no? ¿Qué pasa con la gente común, también mayor y con el universo de la adolescencia tan en desarrollo? Bueno, mira, hay un concepto que usan muchos entrenadores que se llama optimismo biológico. ¿Por qué? Porque muchas personas de la tercera edad que hacen clases Feldenkrais lo experimentan de esa manera. Sienten y lo viven como un rejuvenecer, ¿sí? En relación a los adolescentes que llegan por dolores de espalda, complicaciones con la cintura, con la columna, bueno, es interesante también ver, a medida que van tomando clases, que les despierta mucha alegría y felicidad, darse cuenta que pueden percibir y diferenciar los movimientos, por ejemplo, de las costillas, de las vértebras, y así recuperar la movilidad para sentirse más altos, para poder entrar a la acción sin hacer ninguna reacomodación previa. Se sienten como que el movimiento les rinde mucho más en la vida cotidiana, ¿sí? Y muchos de esas personas, esos adolescentes, ya después se sientan en la computadora y los ves cómodos, alineados, no se colapsan a los 10 minutos, ¿sí? Es porque realmente pudieron percibir los datos, las claves de lo que es una alineación. Disponen de un potencial que desconocían, así que por lo tanto no es un tema de edad, sino de aprendizaje. Tanto para los mayores de la tercera edad como los adolescentes tienen la misma posibilidad de los cambios. Y por eso te digo, como docentes tenemos que tener la responsabilidad de que estos datos estén al alcance en cada clase, porque sabemos que el cerebro es dinámico, dispone de una plasticidad que le permite cambiar y reconectar con mayor precisión. Te recuerdo, no se piensa en músculos, se trabaja con el esqueleto. Estamos viendo todas las posibilidades de movimiento que tiene cada articulación. Es desde el esqueleto que encontraremos la fuerza interna y nuestra propia potencia, como te dije antes. Cuando el esqueleto se nos vuelve presente, logramos movernos con menos dolor, con mayor habilidad, con mayor suavidad en la acción, ¿sí? O sea que hay como un trabajo personal, por decir de algún modo, donde hay que autopercibirse, autoobservarse para de esta manera darnos cuenta de cómo estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Como que si prestando atención a lo que hacemos, a cómo nos movemos, ya nos vamos a reorganizar y de pronto se nos abre un mundo como de opciones, de nuevas ideas. Y esto que hablabas de la autoimagen, ¿no? Como entiendo como salirnos de las limitaciones que creemos tener y por ende expandir esa potencia, ¿no? Y digo expandir y se me abre como todo, ¿no? Como en esa expansión. Sí, así es, así tal cual lo describí. Son las condiciones para poder movernos sin lastimarnos y encaminarnos a mejorar la organización del movimiento y así abrir las posibilidades de cualquier aspecto de la vida. Te digo, para Moshe el movimiento era una herramienta, una excusa, Mm, ¿sí? Un simple medio para flexibilizar el pensamiento, nada más que eso y nada menos, mm. para que aflore la espontaneidad en nuestra manera de vivir. Él decía que no le importaban los cuerpos flexibles, a él le importaban las mentes flexibles. Qué gran frase, ¿no? Porque aparte lo pienso para todo en la vida, ¿no? La flexibilidad Absolutamente. mental para salir al mundo y poder no seguir justamente patrones impuestos en todo y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me hace falta? ¿Cuál es mi necesidad? Así que como eso, ¿no? Como
un dato extra de abramos las mentes que nos va a hacer la vida más feliz. Y cuando estas personas experimentan todo esto que estamos hablando, ¿no? Supongo que muchas tendrán como esa duda de, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a sentir que esto impacta en el cuerpo? ¿Hay como un periodo de tiempo? En la primer clase ya aparecen esos cambios. Hay un cambio notorio cuando se descubren los apoyos, por ejemplo, Claro. las palancas de un movimiento y cuando aparece el principio físico de una fuerza que genera otra igual y opuesta. Ahí ya empieza a haber cambios. En la primera clase, dar las lecciones de autoconciencia con este principio biomecánico nos permite vivenciar otras calidades de movimiento, como así también organizar las acciones con potencia y fuerza interna diferente. Si podés tener más de una opción en cómo hacer cualquier movimiento, probablemente puedas controlar cómo haces lo que haces y comenzarás a refinar inmediatamente tus movimientos. El saber y darnos cuenta de la fuerza que nos devuelve el piso y poder direccionar esa fuerza en las direcciones que nos interesa, nos permite tener un cuerpo, como te dije antes, cómodo, flexible, liviano, que conoce de opciones diferentes y que puede elegir. Qué No interesante. cualquiera puede elegir hacer una acción diferente a lo que él sabe hacer. Hay que conocer las posibilidades, ¿sí? Todos estos datos invariablemente afectan el estado emocional de las personas, les da la dignidad necesaria para vivir de otra forma, ¿sí? Como yo tenía esta idea de que si podés estar parada en el mundo sin pedir permiso a nadie de ser como uno es, quiere decir que tenés una dignidad y un respeto por vos que no todo el mundo lo tiene. Cambia el uso del sí mismo, ¿sí? Está a nuestro alcance dejar de lado patrones de movimiento, expectativas que la gente tiene sobre nosotros, por las formas aprendidas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y lentamente eso va desapareciendo del comportamiento compulsivo. Él hablaba mucho del comportamiento compulsivo a través de los patrones aprendidos, ¿sí? Y bueno, lentamente esos patrones van desapareciendo y aparecen los nuevos, las nuevas opciones, que el cerebro espontáneamente empieza a seleccionar y a realmente a aprovecharlos, ¿no? Claro, como decíamos, habilitar esa nueva forma en la mente de conducirse. Tal cual. Sí, sí. Nuestra formación es de por vida. Y yo creo que eso es lo que aprenden muchos alumnos, ¿no? Que vienen desde hace años y que se dan cuenta que es una formación y una posibilidad de desarrollo a largo plazo. Cada uno decide cuándo quiere dejar, desde ya. Pero este interés, esta pasión que despierta el trabajo, da cuenta de que se abre un campo importantísimo en nuestras vidas de no actuar por otros, ¿sí? De no hacer lo que se espera de nosotros, sino rescatar la propia y auténtica forma de ser, ¿sí? Por eso la formación del profesional, del practitioner, es muy larga, no concluye a los 4 años de trabajar en el entrenamiento habitual del método. Esa es la base, son 4 años de formación que cuando finalizan esos 4 años hay un cúmulo inmenso de datos, de información, pero que difícilmente la podemos encauzar. Por eso mucha gente le cuesta instalarse como profesional, Claro. genera mucha inseguridad y no hay un monitoreo o supervisión para trabajar. Así, por un periodo muy largo, cada practitioner debe tantear y buscar cómo continuar con su formación
para poder instalarse como profesional y dar forma a todo lo aprendido en esa formación básica, ¿no? Claro. Imagínate, es riquísimo el trabajo, realmente es inacabable, riquísimo. Yo personalmente tuve la suerte de hacer pasantías con la doctora Eilat Almagor, que es entrenadora y neurobióloga, fue una destacada alumna de Moshe. Pude trabajar con ella y también pude formarme con Jeff Haller, el doctor Jeff Haller, que es un referente de la comunidad Feldenkrais. Ellos me enseñaron a trabajar con mucha pasión y eficacia. Entre los años 2015 y 2019 viajé mucho a Nueva York para entrenarme con Jeff y luego trabajé como asistente de un programa de maestría para profesionales que él ideó, que se llama IOPS, que es la sigla para Organización Ideal y Fuerza Profunda. Esa formación se dio acá en la Argentina. Durante 18 meses él iba y venía, trabajábamos también a distancia y vino gente de todas partes porque era inédita esta formación. Por eso te digo que es muy arduo el continuar y seguir trabajando y seguir formándose, porque aparte se vuelve como una continua curiosidad y necesidad de saber más, ¿no? Bueno, y desde entonces doy formaciones de maestría IOPS, acompañando en la capacitación profesional de mis colegas. Y además de las clases que vos brindás, específicamente que hablamos de ATM y de integración funcional, ¿querés contar qué otros tipos de formaciones o espacios vos Sí, brindás para que se pueda también formar la gente? sí, por supuesto. Hay un proyecto de formación en la metodología Feldenkrais para profesionales de la salud, el movimiento, las artes, y que responde a una necesidad que se viene observando y planteando desde distintos medios y desde hace varios años. Esta formación es un espacio pensado y creado para cubrir eh, esa necesidad que tienen los profesionales, cuya estructura lo que hace es facilitar la concreción, diferenciándose totalmente de la tradicional formación Feldenkrais, porque no apunta a formar gente para enseñar el método, apunta a otra cosa. Claro. Eh, Porque yo a lo largo de mi vida profesional he observado el impacto que tiene este trabajo en mis alumnos y en todos aquellos que desean un desarrollo personal, como te dije anteriormente. Muchos de ellos han logrado estar en el mundo con mayor potencia y confort, con más claridad en sus deseos, trasladando esos cambios a sus propios campos profesionales, sin siquiera haberlo imaginado, ¿sí? Por ejemplo, kinesiólogos que han podido ayudar a sus pacientes clarificando conexiones esqueletales aprendidas con el método. Profesores de yoga y de educación física que fueron amplificando con su nuevo giro sus enseñanzas con detalles precisos de cómo encarar un movimiento. Bailarines que han logrado cuidar su cuerpo, ¿sí? Claro. Potenciando sus destrezas, porque es un tema para los bailarines, ¿no? Hay demasiada presión y no se enseña a los bailarines a cuidarse mientras que se están formando. Como hablábamos de esto de Músicos, evitar lesiones, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Músicos que comprendieron el uso de su cuerpo en relación a la voz y a los instrumentos con una mayor habilidad, facilitando así la transmisión de esos conocimientos a sus alumnos. Psicólogos que han podido redescubrir y comprender qué es la unidad cuerpo-mente. Experimentar el método es vivenciar cómo aprendemos, Erika,
que nos revela. ¿Qué nos revela de nosotros? ¿Qué nos otorga ese método en cada clase? ¿Qué nos hace descubrir sobre nosotros mismos? ¿Sobre qué posibilidades y limitaciones tenemos? Como así también nos facilita alternativas para rescatar esas habilidades ocultas, transformándose en herramientas concretas para la vida cotidiana. Entonces, por eso te digo, el método apela al aprendizaje de un modo muy peculiar, ya que incluye a la persona convocándola a participar activamente de esa dinámica. Hacer entre dos. Es un hacer que va del alumno al docente y del docente al alumno, con absoluto respeto a la persona y a su perfil, realizando un intercambio muy profundo y trascendiendo en el tiempo. Bien. Se trabaja con estrategias que van creando las condiciones de aprendizaje y que generan resultados de ese intercambio específico. Las respuestas al mundo cambiante redundarán en creatividad, madurez y libertad de acción y pensamiento. Estas son las herramientas que bien van moldeando un darse cuenta para aplicarlas en diferentes áreas, tanto para la kinesiología, el yoga, la gimnasia, danza, música, psicología, campos de la salud, artes en general. En Bien. fin, estos son algunos ejemplos, Erika, que se difunden y tienen mayor alcance aún para otras actividades y profesiones. El método es absolutamente universal y al mismo tiempo particular. Empodera al que lo practica abriendo horizontes. Por eso es su genialidad y su efectividad. Me parece muy interesante toda esta explicación que estás dando ahora de cómo más concretamente llega a otras áreas, ¿no? Porque antes hablábamos de que tenías alumnos que tienen otras profesiones y que llevaban sus aprendizajes. Bueno, acabas de explicar un poco cómo más en lo concreto, ¿no? Y eso me parece fantástico para, para poder entender el método no solo como quiero ir a sentirme bien, y que es súper válido y Claro, necesario, sino también quiero mejorar mi trabajo, quiero estar mejor sentada frente a la computadora, quiero poder estar en los escenarios haciendo mi labor sin después sentir en el cuerpo justamente un resentimiento en la musculatura y en la estructura misma, ¿no? Yo creo que con todo esto que estamos hablando, a toda la gente que te está escuchando puede comprender varias cosas. Por un lado, lo valioso de esta formación en sí misma, de todo el método. Por otro lado, la cantidad de herramientas que vos adquiriste para poder transmitir a alumnos en general y a profesionales en particular. Y me gustaría, como frutillita del postre, que cuentes un poco de este maravilloso libro que vos también has escrito en su momento. bueno, tiene sus Momento de años. humildad. Bueno, sí, fue un trabajo que se me pidió que escriba hace muchos años. La editorial Lumen me encargó, que tiene ya más de 20 años ese libro, que escriba sobre el método, que era algo inédito en la Argentina. Y salió en la sección que ellos tienen, Cuerpo, Arte y Salud. ¿Sí? Muy Bien. interesante. Esto me fue propuesto y bueno, es chiquito el libro, pero me llevó mucho tiempo poder explicar en ese momento lo que era el método, ¿sí? Era un impacto, fue para mí escribirlo porque fue pedido, es decir, me podía haber negado, pero me entusiasmé, me metí de lleno y realmente busqué la manera de explicar en ese momento lo que era el método Feldenkrais. Es- Así que si lo quieren, está en las librerías, es Introducción al método Feldenkrais, el arte de crear conciencia a través del movimiento. Eh, bueno, Interesante. y eso, Erika. Perfecto. Y También bueno, esa, gracias.
Sí, Sí, no, quería decime. agregar como comentar a la gente que también has hecho otras publicaciones Sí, solicitadas en otros espacios, tanto de la Asociación Feldenkrais Argentina, ¿no? Que también te han sido pedidas y traducciones que vos también haces sí. con todos tus conocimientos, que no es menor, me parece, para destacarlo. Y no, y también la internacional, en el año 2005 creo que fue, me pidió que tradujera el primer borrador del perfil para profesionales del inglés al español. Se estaba preparando un trabajo de análisis de cómo transmitir este trabajo, cómo se sentían los profesionales, y es por esto, por todas estas dificultades que yo antes comenté, Claro. es un camino muy solitario el que hay que transitar para realmente profundizar en la genialidad que tenía Moshe para la vida en general y la visión que él tenía de lo que podía ser un ser humano, ¿sí? Entonces se hizo un proyecto que se llama el perfil de competencias. Un día me llama la internacional, la secretaria, y me dice, se te pide que por favor traduzcas. Yo no lo podía creer. Bueno, fue el borrador, la primer parte de ese trabajo que llevó muchos meses poder traducirlo también porque es un vocabulario muy específico. Así que sí, también estuve a cargo de otras traducciones del original en hebreo al español Sí, para la Asociación Argentina. Clases, ¿no? claro, De claro. de autoconciencia, sí. El tema acá era que no había material para Mm, estudiar. Uno se recibía y no teníamos material salvo en inglés. Y no mm. todos los que se recibían podían tener acceso a ese material, así que había que realmente conseguir el permiso y poder traducirlos. Así que así se hizo. Bueno, muy interesante también para pensar que por un lado, tu carrera no solamente ha sido ser docente, sino ser partícipe de esta gran comunidad dentro de lo que es Argentina, para Feldenkrais, y lo que es la comunidad internacional, ¿no? Como vos mencionabas, además de haber participado en congresos y haber dado talleres en congresos, que todo eso lo pueden buscar también tanto en internet, hay una página web a la que les invitamos para que puedan entrar. Todo eso lo vamos a dejar también en la descripción de esta filmación. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar además de en la página web, Diana? Bueno, pueden venir a tomar clase, ya sea presenciales en mi estudio, que amo el lugar. Pueden tomarlas por Zoom, virtuales. También hay grabaciones que pueden tener acceso. Hay diferentes temas. Puede ser el tema de los maxilares, el tema de la postura, que es una necesidad biológica, el tema de estar sentado frente a la computadora. Hay grupos de grabaciones que pueden tener acceso y que se compran para tenerlas para siempre. También cada tanto hago seminarios eh, que se difunden por las redes. Vos sos la responsable de anunciar todo lo que hago. Así Qué hermoso. que eso, Erika, eso. Bueno, Espero que o vengan a sea que no probar. tienen excusa, básicamente. No, no tienen excusa. No hay excusa, estamos en todas las redes sociales, vamos a tener un espacio en Spotify, esta grabación Así se va a es. poder ver tanto va a ser subida en su momento a Spotify, a las redes sociales, al canal de YouTube. eh, y Va a haber bueno, un podcast con clases para probar. Sí, sí, me había exactamente. olvidado. Exactamente, en el podcast que estamos hablando en Spotify va a estar también esta conversación. Si van a haber clases subidas para que de manera gratuita puedan también acceder a este método para ir sintiendo en el cuerpo las maravillas y después, cómo no, tomar una clase tanto presencial en la Ciudad de Buenos Aires como virtual desde donde estén. Así Em, es. bueno, me parece que hemos dado un montón de información valiosa. ¿Algo con lo que quieras cerrar antes de despedirnos? No, simplemente te agradezco este acompañamiento que fuiste
sacándome información como de la galera. Eh, fue, fue muy agradable, Erika, muchas gracias. Y bueno, va a ser un gusto que me escriban, que se conecten, que me pregunten, que quieran participar. Eh, es mi tarea, es mi pasión, es mi gusto de estar así en la vida, ¿sí? Dando clases. Hermoso. Así que, Bueno, nos estamos viendo pronto con todos ustedes. ¿Quién dice que en algún momento hagamos una segunda parte contando algo? bien, Porque hay contando tanto algo. para expandir, ¿no? Y bueno, tengan presente que están estos cursos que Diana mencionó, clases grabadas, no hay excusas para no probar el método. Ha sido un placer para mí acompañarte en esta conexión virtual para compartir un poco de vos, un poco del método y un poco de Moshe. Y bueno, nos veremos la próxima. Nos veremos. Gracias, Erika. Gracias. Adiós a todos y todas.